Buenas noches a todos los jóvenes de Somos Uno Barranquilla. Qué alegría se siente en el ambiente que hoy va a ser excelente este tiempo. ¿Cuántos están felices? Coloquen ahí su reacción de los que están felices de estar aquí conectados. Gracias por conectarse, por activar sus cámaras. Sabemos que Dios va a hablar mucho a nuestros corazones hoy. Y bueno, entremos en materia, mi amor. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Un tema bien especial. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. De verdad que es una alegría estar con ustedes aquí en esta reunión. Vamos a estar hablando de un tema bien especial que deberíamos siempre hablar en la iglesia. Y que a veces no se habla, ¿no? Que a veces la iglesia no lo hace y el mundo pues sí lo habla abiertamente y lo enseña. Ese tema es la sexualidad. Vamos a estar hablando, claro, sobre la sexualidad. Mitos y verdades sobre el sexo. Y bueno, el tema de hoy se titula "Se tenía que decir y se dijo". Pronto tú tienes el sticker ahí en tu celular para hablar con tus amigos. Se tenía que decir y se dijo. Y se dijo. Entonces vamos a decir cosas muy ciertas. Vamos a usar un vocabulario muy prudente para no guardar siempre la mente y el corazón, pero tú vas a entender el mensaje muy claro. Entonces, porque hablamos claro. Porque estamos hablando claro en esta serie. Bueno, nos gustaría empezar con una oración antes de entrar ahí en contexto. Quiero pedirte que cierres tus ojos, que coloques tu mano en el corazón. Vamos todos a orar, vamos a decirle: Espíritu Santo, eres bienvenido a esta reunión. Señor Jesús, habla a nuestros corazones, ministranos de una manera profunda. Hoy dejamos toda distracción a un lado, todo lo que el enemigo quiere usar para robar tu palabra, sembrándose en nuestros corazones. Y hoy, Señor, separamos y apartamos este tiempo para ti, para escuchar tu voz, para escuchar lo que tú quieres enseñarnos, y disponemos nuestro corazón. Lo colocamos delante de ti, en tus manos esta enseñanza, Señor. Sé tú redarguyendo, sé tú hablando a nuestras vidas, en el nombre de Jesús, que salgamos transformados de esta reunión, santificados y determinados en tu propósito. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hay que empezar diciendo que Dios dijo que el sexo es bueno. ¡Oh! ¿De verdad? Sí, de verdad. Dios fue, de hecho, el creador del sexo y Él lo creó para disfrutarlo. Así que nosotros tenemos que sacar el sexo de pronto esa caja oscura o del rincón en el que uno lo aleja en su vida, para hablarlo, para comentarlo y colocarlo en un lugar de honra, porque Dios fue el que lo creó. Dios es el máximo experto en la sexualidad del universo. No hay nadie mejor en una materia que aquel que la creó. Y el Señor creó el sexo. Es tan importante el sexo para el Señor que en la Biblia todo un libro, Cantar de los Cantares, está dedicado a exaltar la belleza del acto sexual en el matrimonio. No es un libro oscuro, no es un libro diabólico, no es un libro de doble sentido, tampoco es un libro de humor verde que deteriora el valor de algo tan hermoso como lo que Dios creó dentro del matrimonio. Y el Señor usa un libro y un lenguaje poético para hablar en su palabra sobre la sexualidad de la pareja, del hombre y de la mujer que entraron en pacto con Dios, y exalta el lugar del sexo en el matrimonio, le da un lugar de honra. Así es, Dios es el diseñador del sexo, y como todo diseñador que se rige por unos parámetros, por unas normas para hacer bien su trabajo, Dios también ha establecido ciertas reglas, ciertos parámetros para que se practique de manera satisfactoria, y esas normas o esos parámetros
no nacen de pronto de, ay, Dios quiere ser rígido, ay, es que Dios me prohíbe, ay, es que Dios no, sino que nacen del amor de Dios hacia nosotros, para que alcancemos el máximo potencial con el cual Él diseñó la relación sexual. Y mi esposo, bueno, hay varios propósitos del sexo que mi esposo nos va a compartir como los tres más importantes. Bueno, el primero de ellos es establecer una conexión de almas en la pareja que lo ejerce. Cuando uno se casa, la sexualidad es el sello de la unión. La unión viene a ser un pacto de sangre. ¿Por qué es tan importante la virginidad? Porque cuando la mujer y el hombre llegan vírgenes al matrimonio, en el primer acto sexual, hay un pacto de sangre que se efectúa. La mujer y el hombre sellan su relación con un pacto de sangre. ¿Cómo lo hizo Cristo con su iglesia? Derramó su sangre. Y en el acto sexual del matrimonio virgen, que entró en comunión con Dios, hay un pacto de sangre que sella la unión. También es para tener hijos, para dar continuidad a la vida, para la recreación, para el placer entre esas dos personas. Si se produce dentro de ese compromiso espiritual, cada vez más la sexualidad en la pareja va a fortalecer esa unión y va a producir un apego espiritual más que físico que no se puede romper sino solo con la muerte. Ahora, ¿qué pasa cuando ese acto se produce sin compromiso? Mi esposita les va aquí a comentar. Sí, porque pues realmente el mundo y bueno, las industrias que hablan de esto se enfocan más como en el placer o en la parte de la reproducción, pero olvidan la parte más importante, que de hecho fue uno de los motivos por el cual Dios diseñó el sexo, y es la unión entre dos almas. Y algo que olvidamos a veces es cuando esa relación sexual se da fuera del matrimonio, o sea, sin un compromiso, lo que sucede es una ruptura en el alma de esas personas. Ahora yo lo voy a ilustrar aquí con estas dos hojas. Aquí hay dos hojas, esta es la hoja que representa el lado de la mujer y esta es la hoja que representa el lado del hombre. Entonces, cuando se da la relación sexual es como pegar estas dos hojas con pegamento, con grapas, están unidas, se da una unión, una conexión profunda en las almas, pero cuando no se da dentro del compromiso del matrimonio, entonces sucede una ruptura y es como si yo intento separar estas dos hojas sin que ninguna de las dos sufra consecuencias, que eso es lo que habla el mundo y eso es lo que te vende, no pasa nada, ¿no? Eso es algo físico nada más. Y cuando llegamos al final, ya se separaron porque ya tuvieron su relación sexual y listo. Mire, es imposible que las dos partes salgan intactas, que las dos partes salgan sin una ruptura en su alma. Y ese es el problema del mundo, que no nos ofrece una claridad del daño que produce la relación sexual por fuera del matrimonio. Satanás lo pinta como algo bueno, que no pasa nada si tú vas de cama en cama, que eso está para disfrutarse, pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Miremos lo que dice Juan 8:44. Dice, ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y ojo con lo que dice aquí, no tiene nada que ver con la verdad. Diga eso conmigo, no tiene nada que ver con la verdad. Esa es la característica principal de Satanás, dice, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo porque es un mentiroso y padre de la mentira. Es importante entender quién es Satanás, porque él es un ser cuyo objetivo es distorsionar el diseño que Dios creó. Y el diseño original, el diseñador original es Dios. ¿Qué hace Satanás? Solamente reproduce una copia barata
de lo que Dios creó, de lo que Dios diseñó. Satanás es un falsificador por profesión. Mire lo que dice Juan 8:44, es el padre de toda mentira. Y él te quiere vender como original algo roto, algo usado. Él te quiere vender como original algo pirateado, pero quiere vendértelo haciéndote creer que es lo mejor. Uy, que eso es lo máximo, que es lo que hace el mundo. Entonces, hay que hablar de este tema porque, bueno, en Colombia nosotros tenemos las estadísticas más altas de actividad sexual fuera de los parámetros de la palabra, una de las estadísticas más altas a nivel de Latinoamérica. En promedio, una persona en Colombia empieza su actividad sexual desde los 10 años. Es uno de los países con mayores índices de prostitución infantil, de embarazos en menores de edad, de adicción a la pornografía. Y hay que hablar sobre este tema porque, indudablemente, si la iglesia no lo hace, el enemigo sí va a enseñar como verdad algo que no es. Entonces vamos a hablar de 5 mitos. 5 mitos sobre la sexualidad que tenemos que enfrentar y tenemos que tomar decisiones respecto a esto. Y que no las venden como verdad. Exactamente. Es un mito, pero te lo vende el diablo como si fuera algo real. El primero de ellos, el sexting no tiene nada de malo. Ese es el primer mito que te dice la sociedad. No tiene nada de malo porque no hay un contacto físico. O sea, yo no estoy haciendo nada malo, yo no estoy teniendo una relación porque yo no estoy de forma personal haciéndolo con esa persona. Yo solamente estoy enviando fotos, recibiendo videos, recibiendo fotos. Y el mundo te dice eso no tiene nada de malo, eso está bien. Nos habla y nos enseña sobre la inmundicia sexual. ¿Qué es la fornicación? La fornicación, que es cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, no es necesariamente un acto presencial. Nosotros estamos en una reunión virtual y nosotros, bueno, decimos estamos reunidos sin estar presencialmente en este lugar. Todavía no vamos al mito número 2. Todavía no vamos al 2. Estamos en el 1. ¿Y qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:18? Dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado que se comete contra el propio cuerpo. ¿Qué pasa con la traducción que estamos leyendo, que es la Nueva Traducción Viviente? Que resume lo que la Biblia dice como fornicación en pecado sexual. Y el sexting es básicamente tener una relación sexual de forma virtual. La fornicación es la estimulación de la sexualidad en el ser humano que comienza en la mente y se consuma en un acto personal, en un acto físico, ya sea con otra persona o con uno mismo. Todo esto lo llama la Biblia fornicación. La Biblia dice, cuando es el matrimonio, tú ves el lenguaje como, y este esposo se unió a su esposa, se llegó a ella, la conoció. Porque hay una pureza. Cuando habla de impureza, dice que se acostó, que durmió con ella, que la deshonró. A lo primero, Dios lo está bendiciendo. A lo segundo, Dios lo está maldiciendo. Entonces, el sexting sí es algo que está completamente fuera del marco de lo que está correcto y de lo que está bajo la bendición de Dios. Muchos creen que no tiene nada de malo porque solo son mensajes, porque solo son fotos, porque solo son videos que desaparecen de las redes sociales, pero sí dejan una huella en tu alma. Y no son malas, o de pronto me perturban menos la conciencia porque no hay un contacto físico. Pero
¿qué nos enseña la palabra de Dios? La fornicación es todo acto sexual fuera del matrimonio. ¿Y qué es acto sexual? La mayoría cree que un acto sexual es contacto físico. Y aunque el contacto físico es parte del acto sexual, no es lo único que define el acto sexual. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? Que el acto sexual es cualquier estimulación que se produce en las partes íntimas de la persona, ya sea por encima o por debajo de la ropa. ¿Y eso qué incluye? Caricias, besos, roce por aquí, roce por allá. Entonces, el sexting es una práctica sexual por fuera del matrimonio porque es una estimulación de los órganos sexuales por fuera del contexto del matrimonio donde no hay un compromiso mutuo y por lo tanto la palabra de Dios nos dice es pecado. Y tenemos que huir. ¿Qué nos dice lo que leíamos ahorita? Huyan del pecado sexual. No es algo que debemos considerar de pronto sí, ay, lo voy a pensar, no. Huir, salir corriendo. Claro, la Biblia dice, ¿por qué? Da la razón, porque dice, cualquier otro pecado que tú cometes está fuera de tu cuerpo, destruye cosas externas a ti, pero la inmoralidad sexual te destruye por dentro, destruye tu mente, destruye tu conciencia, destruye tu sensibilidad, destruye tus sentidos normales y naturales que te fueron dados por Dios para saber lo que es bueno y lo que no es bueno. Te destruye por completo. Y eso nos lleva al segundo mito, que es la pornografía no tiene consecuencias. Ese es el segundo mito. Ahora sí podemos poner, se tenía que decir y se dijo. La pornografía, eso nos dice el mundo. La pornografía no tiene consecuencias, pero hoy vamos a hablar de las consecuencias comprobadas médicamente, científicamente, psicológicamente, que produce la pornografía. Hay estudios que comprueban que la salud mental y la actividad sexual están experimentando un deterioro sumamente negativo, están experimentando efectos negativos, entre los que se han podido identificar la depresión y la disfunción eréctil. Muchos científicos han establecido paralelismos entre el consumo de pornografía y el abuso de sustancias alucinógenas. ¿Por qué? Porque la pornografía desencadena hiperestimulantes en tu mente, en tu cerebro, que producen una secreción antinatural de altos niveles de dopamina, lo cual va deteriorando el sistema de recompensa natural de tu cuerpo de la dopamina y lo inhabilita frente a fuentes naturales de placer. La BBC, que es una cadena de televisión muy grande en Norteamérica y en Centroamérica, publicó los estudios del Departamento de Neurociencia de la Universidad Laval en Canadá. Y mira lo que compartieron. Dijo, la pornografía desencadena hiperestimulantes químicos en tu cerebro que producen una secreción antinatural de altos niveles de dopamina, lo cual va deteriorando el sistema de recompensa natural de la dopamina, inhabilitándola frente a fuentes de placer naturales. Estudios más elaborados demuestran que esas alteraciones en la transmisión de dopamina producidas por la pornografía facilitan la depresión y la ansiedad. Los resultados obtenidos indican que los consumidores de pornografía manifiestan más síntomas depresivos, una menor calidad de vida y una salud mental más pobre que aquellos que no la consumen. Se ha relacionado el consumo de la pornografía con el desgaste de la corteza prefrontal de nuestro cerebro. ¿Cuál es la corteza prefrontal? Es la parte del cerebro encargada de la función ejecutiva. ¿Qué partes comprende? Por ejemplo, la moralidad, la fuerza de voluntad y el control de los impulsos. Entonces, este daño en la corteza prefrontal de nuestro cerebro se conoce y se llama hipofrontalidad. Es decir, ¿cómo así? No entiendo muy bien. En palabras para que se pueda entender,
¿qué está haciendo la pornografía y qué hace la pornografía? Puede llegar a devolver, o sea, hacer retroceder tus conexiones cerebrales a una etapa temprana, es decir, a la niñez. Cuando tú ves un niño, ellos no controlan sus impulsos, ellos tienen problemas con la fuerza de voluntad, si no les das algo, hacen un show, no tienen dominio propio, no tienen ese control en su fuerza de voluntad, y eso es lo que está haciendo la pornografía en el cerebro. Devuelve, hace retroceder las conexiones cerebrales a una temprana etapa. ¿Y qué es lo más irónico de la historia de la humanidad? Que la industria porno te hace promesas de satisfacción y gratificación sexual, pero está proporcionando todo lo contrario. Lo que reduce la pornografía al cerebro es un estado de insatisfacción donde va a llegar un punto donde nada le va a satisfacer. Entonces, el uso natural de la sexualidad se vuelve insatisfactorio y hay que probar con más cosas. Hay que usar otros métodos, hay que explorar nuevas formas de sexualidad. Y puede explorar todas las que existen y va a seguir sintiéndose cada vez más insatisfecho, inconforme. Entonces reduce al hombre a estar adicto de un deseo que nunca va a poder satisfacer, que es la lujuria. Que es prácticamente una esclavitud. Y durante ese proceso lo reduce a su más mínima expresión, donde ni siquiera un animal se comportaría de esa forma. Entonces la pornografía es un problema espiritual, es un problema emocional. Y mental. Es un problema mental. Y necesitas indiscutiblemente un milagro para salir de esa condición. ¿Cuál es la única salida? La única salida es conocer la cruz del Señor Jesucristo y entender el poder que Él vino a entregar para que tú puedas ser libre de cualquier tipo de atadura sexual. Si tú eres un hombre, tienes que buscar la ayuda de otra persona madura espiritualmente, tu líder o tu pastor, que te pueda ayudar con esa situación. Si tú eres mujer, tu líder o tu pastora tienen que buscar ayuda, porque la pornografía es un acto solitario, es un acto, es un pecado oculto que hay que exponerlo a la luz de la iglesia, a la luz de la palabra de Dios. Hay que confesarlo y decir, yo me metí en esto solo, no voy a poder salir de esto solo. Necesito una ayuda. La pornografía también produce ciertas sustancias en nuestro cerebro que, como cualquier droga, va exigiendo cada vez un mayor nivel de consumo. Si tú miras una persona drogadicta empieza con dosis pequeñas para llegar al éxtasis, pero luego el cuerpo se acostumbra. ¿Y eso qué le pide el cuerpo? Pues cada vez una dosis más fuerte, y eso va creciendo hasta que se vuelve completamente adicto. Y en la pornografía sucede tal cual. Es muy peligrosa porque cada vez exige más tiempo, lo que decía mi esposo, más cosas. Quiero ver algo nuevo y quiero probar algo nuevo, y como el cerebro cada vez necesita más, entonces puede llegar a terminar en pornografía con personas del mismo sexo, con animales, con objetos, o lo peor, con niños, que es la pornografía infantil. Un pedófilo no es que de la noche a la mañana se volvió un pedófilo, no. Es un proceso de consumo de pornografía que va deteriorando su mente con el tiempo, y cada vez le pide cosas diferentes, cosas nuevas, hasta llegar al nivel más bajo. Así que vamos a hablar en pasos prácticos porque, no, terrible esto, yo no sabía todo el daño que esto de pronto me estaba haciendo, pero hablemos en pasos prácticos cómo salir de ahí. El primer paso, que ya lo habló mi esposo, es reconocer que necesitas ayuda, es reconocer que eso está mal y confesar que te está destruyendo. Que te está destruyendo, o sea, reconocer que esto me está haciendo daño, que esto está dañando mi mente,
no es algo normal, necesito ayuda y confesar, buscar la ayuda, como les decía mi esposo, con alguien que ya haya superado eso, una persona madura espiritualmente y emocionalmente que te pueda ayudar. El segundo paso son las disciplinas de transformación. Yo que estuve cautivo en en esas cadenas de pornografía en mi adolescencia, que por casualidad caí en ese pozo y después no supe cómo salir. Comencé a practicar todo lo que ya les hemos dicho para salir de ese pozo. ¿Y qué comencé a hacer? También tomar decisiones prácticas. No simplemente es el poder de Dios y el poder del Señor Jesucristo. También tienes que tomar decisiones prácticas de hablar rápido, de bloquear y eliminar toda fuente de consumo. Yo en esos tiempos yo no tuve redes sociales, no, mi celular era un celular bruto, no era inteligente. A veces los celulares inteligentes embrutecen a la gente y los celulares brutos como que te mantienen sano. Sí. Me establecí metas cuantificables en el proceso, celebré todas mis victorias, en las derrotas, en las recaídas. Siempre busqué la ayuda de mis pastores y mis padres, que también son mis padres. Me involucré más en la iglesia, comencé a practicar deportes aceleradamente. Ustedes me ven flaquito, pero yo un tiempo estuve quemando toda mi energía en el fútbol, entrenando en un equipo universitario, estudiando música, comencé a trotar. Una noche me acuerdo tanto, la tentación era tan fuerte que me tocó salir como a eso de las 11:40 de la noche sin que nadie en mi casa supiera. No quería molestar a mis padres y comencé a correr en el conjunto como loco a correr, a correr. Yo le decía, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, yo no voy a fallarte. Una vez más, no lo voy a hacer. Esa fue una gran victoria que recuerdo con mucho amor. Inmediatamente quemé porque uno biológicamente está en una etapa de cambios físicos, hormonales muy fuertes. Y en el hombre, pues, naturalmente se toma poco tiempo para estar al 100% en esa área. Entonces, yo tomé decisiones prácticas. Nunca tuve televisor en mi cuarto, siempre dormía con la puerta abierta. Mis padres les rendía cuentas todo el tiempo. Y en menos de un año, quiero decirles, el Señor se glorificó. Lo que les decía a mi esposa, es necesario que nosotros expongamos esto a la luz. Y entrar como en ese proceso de transformación, y tiene que ser acompañamiento, o sea, que tú no estés solo, porque ¿dónde trabaja el enemigo con la pornografía? En la soledad. Y ahí es importante que tengas un acompañamiento, que seas honesto, que seas sincero, al 100%, que como dice mi esposo, celebres tus victorias y que también de pronto el tiempo que antes invertías en ese mal hábito, lo inviertas ahora en un nuevo hábito. Y el último y tercer paso es un paso muy importante, y es un proceso de liberación, porque a veces nosotros no entendemos que detrás de este mundo natural y efímero existe un mundo espiritual y eterno, y todo es gobernado por ese mundo espiritual. Entonces a través de la pornografía se mueven espíritus inmundos que mantienen doblegada la voluntad de las personas y las mantienen adictas a cosas que les hacen daño. Entonces tú tienes que entrar en un proceso de liberación donde te acerques a tu pastor, a tu líder, que te imponga manos, que ore por ti, que reprenda esos espíritus inmundos para que tú puedas ser libre por completo. Y bueno, hablemos ahora del tercer mito. Mito número 3, la masturbación es beneficiosa. Error. Es normal. Es normal. Error. Mito número 3, la masturbación es beneficiosa. Bueno, frente a esto nosotros tenemos que ver los principios que estableció Jesús en su palabra.
Y uno de esos principios los encontramos en Mateo capítulo 5, verso 28. Vamos a leer lo que dice. Dice, pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. Ojo a esa palabra, en su mente ya ha cometido pecado con ella. Leámoslo otra vez ahí que apareció en las pantallas. Pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. Algunas otras versiones dicen, ya pecó en su corazón. Y de aquí parte la verdad para destruir este mito de que la masturbación es beneficiosa. Todo pensamiento de codicia sexual hacia otra persona que no es mi esposo, que no es mi esposa, según la palabra de Dios, es inmoralidad sexual. No es el acto en sí, que ya lo hablamos en el primer mito, sino nuestros pensamientos lo que incurre en un pecado. Entonces, ¿qué dice la palabra sobre los pensamientos? Nadie en esta tierra te puede ver lo que estás pensando, pero en el mundo espiritual los pensamientos se ven tan claros como el día. En Jeremías 6, verso 19, Dios dice, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. ¿Y qué pasa cuando tus pensamientos son pecaminosos? Las consecuencias de esos pensamientos te alcanzarán. Quiero decirte algo, practicar todo lo que estamos hablando, que es incorrecto, que es pecado, no te hace más hombre ni más mujer. Todo lo contrario, te inhabilita para saber lo que es la verdad. Te inhabilita para disfrutar dentro del contexto perfecto que Dios creó, perfecto y duradero. La sexualidad. Yo te digo, nada de lo que se ve en internet es cierto. Nada de eso. La sexualidad en el matrimonio es muy diferente. Es un momento de honra, es un momento de celebración, es un momento de alegría. No es agresión, no es humillación, no es reducir a la persona que más amo en la tierra al grado de violentarle. No, nada tiene que ver con eso, no se disfruta. Eso no es amor, eso es, creo que los animales tienen hasta más sentido de honra siendo animales que las personas que tú ves en la internet. No es así. Nada de lo que tú ves en esos videos, en ese contenido es cierto. Eso es una falsificación que lo único que hace es deteriorar a la mujer, sobre todo, llevarla a su más mínima expresión, y al hombre, por supuesto, también a venderle una imagen de cómo deben ser las cosas, él como hombre en relación a la mujer, y lo inhabilita por completo para ser un hombre. Un hombre en todo el sentido de la palabra. Las personas que tienen problemas en esa área, desafortunadamente se inhabilitan para cumplir su labor en el matrimonio. Y el hombre, la mujer quieren un adulto en la cama, no quieren un niño. ¿Y qué pasa con la pornografía? ¿Qué pasa con la masturbación? Vuelven a la persona, como hablamos, un niño. Es una esclavitud. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Mira lo que dice Romanos 6:16. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Entonces, ¿qué tiene uno que entender acá? Uno es esclavo de la justicia o del pecado. Y siempre uno va a permanecer en una posición de gobierno bajo algo. ¿Qué es lo que te va a gobernar? ¿La justicia de Cristo y la libertad de Cristo, que es la sumisión a Él, o la esclavitud al pecado
y a tu propio cuerpo que te dice lo que debes hacer y cuándo debes hacerlo sin que tú puedas hacer nada al respecto. Y la palabra de Dios a través de este verso nos muestra que toda esclavitud, todo lo que nos lleva a ser esclavos, viene del pecado. Y ahí es donde nos damos cuenta que la masturbación no es beneficiosa, porque la masturbación es una esclavitud. La persona se convierte en esclava de ese acto. Y Jesús murió en la cruz del Calvario para hacernos libres de cualquier tipo de esclavitud. Y eso incluye la masturbación. La madurez espiritual es tener dominio propio, es no dejarme dominar por nada y sujetar todo lo que yo siento, pienso, hablo, hago a la obediencia en Jesucristo. Y la masturbación es algo que se tiene que poner bajo el dominio de Dios. Por eso en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12, la palabra dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Diga con nosotros, no debo volverme esclavo de nada. Entonces, esa es la libertad. Jesús pagó un precio muy alto, su sangre, su dolor, su sacrificio, para hacerte libre de toda esa esclavitud. Ahí está el patico. Se tenía que decir. Y se dijo. Si el Señor dijo, te puedo hacer libre, es porque lo puede hacer. Y eso nos lleva al quinto. Bueno, en realidad es el cuarto. Nosotros aquí nos equivocamos, pusimos número 5, pero es el cuarto. Ya les voy a dar el número 5 de bonos. El cuarto mito. Ya pecaste demasiado, no tienes remedio. Ya fuiste muy lejos. Ya fallaste lo suficiente y has cruzado la barrera del perdón de Dios. No tienes más remedio que ya seguir en el rumbo que estás, porque ya no tiene sentido intentar hacer algo diferente. Ojo con esto, porque este es el engaño más grande que el enemigo usa para mantener a una persona lejos de su libertad. Cuando alguien experimenta la culpa, la condenación, la raíz de este mal, llamado culpa, llamado condenación, no está en el pecado que provocó esa culpa. Está en la incredulidad de tu mente, de no creer lo que el Señor es capaz de hacer por ti y que Él dice que puede hacer por ti. Él dice que Él puede hacerte verdaderamente libre, libre de verdad. Él dice que no hay pecado tan oscuro que su sangre no pueda limpiar. Si tú crees esto, inmediatamente tu posición de fe va a surgir efectos prácticos y reales en tu vida. Si tú te aferras al mensaje del enemigo que es, no lo puedes hacer, simplemente vas a permanecer en un estado de esclavitud. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. ¿Encontraremos qué? Misericordia, gracia, confianza, acerquémonos. Esas son las palabras claves de este versículo. ¿Qué es lo que hace la culpa? Todo lo opuesto. Aléjate, no hay misericordia, tienes que castigarte. Hay que pagar una indulgencia, porque si quieres recibir el perdón de Dios, cada vez te estás alejando más. Puede que ya en este punto tú hayas escuchado 1000 veces la mente del enemigo diciéndote, ya no hay vuelta atrás. Ojo con eso. Eso es falso. Eso es falso. Y el enemigo siempre busca alejarte de Dios, ya sea por el pecado o por la condenación. Y cuando uno se equivoca, es cuando más necesita buscar a Dios, porque Claro. somos de barro, porque nos equivocamos. Pero ¿qué te vende el enemigo? No, pecaste, no puedes, no, ya otra vez en esto, no, ya no puedes recibir el perdón de Dios. Pero ahí es donde nosotros necesitamos
recordar una historia maravillosa que hay en la palabra de Dios. Cuando una mujer es sorprendida en el acto sexual del adulterio. Y pues en esa cultura oriental, la mujer era para matarla a piedras, la tenían que matar a piedras por haber cometido adulterio. Entonces, esta mujer es llevada donde está Jesús y todos los religiosos, fariseos, los super santos, le decían al Señor Jesús, la ley dice que a la mujer sorprendida en adulterio la tenemos que matar a piedra. Y le insistían y le insistían y la palabra dice que Jesús se agachaba en el polvo y escribían. ¿Qué habrá escrito? No sabemos. Pero como les insistían tanto en preguntarle si la tenían que matar o no, Jesús se levanta, los mira y les dice, el que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y esta mujer, merecedora de todo castigo, de todo juicio, en su peor momento tuvo un encuentro con la gracia y el amor de Jesucristo. Y ese encuentro con la gracia de Dios fue lo que cambió su vida. Cuando nosotros tenemos un encuentro real con Jesús, un encuentro real con su gracia, no solo nos vamos a levantar del polvo, sino que también vamos a recibir el poder que necesitamos para dejar de pecar. Y a mí me impacta mucho porque eso fue justo una de las cosas que le sucedió a mi esposo. Cuando él estaba lejos de Dios, cuando él de pronto no estaba interesado en acercarse, Jesús lo visitó mientras él dormía y tuvo ese sueño. Así es. Vamos ahora, no me pienso. Y fue algo maravilloso, pero, o sea, a mí cada vez que yo escucho su testimonio me impacta muchísimo, porque ese es el amor de Dios. Él nos amó primero, no nosotros a Él. Entonces, ¿qué pasó en esa visita? En esa visita yo no me encontré a un juez, no me encontré a un Dios dispuesto a castigarme. Lo que me hizo libre fue el amor de Cristo, no la ley. Si de pronto tú te sientes cautivo, tú tienes que saber que Cristo, no importa cuán sucio te sientas tú, Él te está esperando con los brazos abiertos y Él está anhelando la reconciliación. El que desea tu destrucción no es el que murió por ti, es el que no ha dado ni la más mínima señal de querer algo bueno para tu vida, que es Satanás. Pero el que murió por ti, ¿cómo vas a pensar que es el primero que quiere juzgarte y condenarte? O sea, esa es la mentira más tonta que tú puedes escuchar y creer. Yo me encontré con un amor que me transformó. A mí lo que me hizo libre fue darme cuenta el amor de Cristo, y mi libertad fue una respuesta lógica para querer corresponder al amor que encontré. Si tú te estás ahogando, no necesitas un manual de cómo nadar, tú necesitas un salvavidas. Y yo me estaba ahogando y no sabía nadar. Y el Señor no me tiró un manual y mire a ver usted qué puede hacer por usted mismo. Él sabe que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Por eso Él vino y se hizo hombre, se hizo carne, aguantó la misma tentación que como hombres y mujeres tenemos que aguantar en esa área. Nos entiende y murió en santidad para darnos a nosotros la oportunidad de seguir sus pisadas. Entonces, tú tienes que confiar en Dios, tienes que entender que este es un tema muy delicado que te puede destruir para siempre. Y por eso le estamos hablando claro en esta serie, porque la Biblia es muy clara, dice que todos los que están metidos en problemas de inmoralidad no son salvos. Y el Señor dice esto como un diagnóstico para motivarnos a buscar la libertad en Él. Dice, todos los fornicarios, todos los adúlteros, todos los que, los sodomitas, que bueno, son las personas
Es una palabra que se usa para hablar de las personas más desordenadas a nivel sexual. Todos ellos, dice, su destino es el lago de fuego. Y el Señor lo dice en su palabra, no para que digamos, bueno, allá estaremos, no, para que reaccionemos y entendamos la gravedad de lo que estamos haciendo y que regresemos a Él. Amén. Y bueno, pues de lo que mi esposo vivió, yo rescato que fue ese encuentro con Jesús, fue ese encuentro con la gracia, lo que marcó el inicio de un camino a la transformación y a la verdadera libertad. Y eso es de lo que nosotros queremos hablarte en esta noche, porque este es un tema del que no se habla mucho, se le tiene cierto recelo, se habla con pena o tal vez se evita. Y muchos batallan aún conociendo a Cristo, muchas personas batallan con este tema internamente de manera silenciosa. Lidian con luchas en su área sexual, pero no se atreven a hablar, no se atreven a pedir ayuda. Y hoy nosotros estamos aquí como la voz de Jesús para ti. Si tú te sientes en un abismo, no importa cuán profundo sea, Jesús puede salvarte, Jesús puede rescatarte de ahí. Si tú sientes que cada vez es peor, Jesús puede liberarte. Así que hoy queremos invitarte a que hagamos una oración con todo el corazón. Si es la primera vez que tú te conectas con nosotros, no importa. Haz esta oración con todo tu corazón. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, hoy queremos acercarnos a ese trono de gracia. Hoy queremos acercarnos a ese trono del que destila misericordia para cada debilidad humana que tenemos. Señor, hoy te pedimos perdón por cada vez que hemos cometido pecados sexuales en nuestra mente, en nuestra imaginación o con nuestros cuerpos, con nosotros mismos, con lo que vemos. Hoy vas a decirle, Señor, perdóname. Tal vez yo no sabía todo lo malo que esto producía en mi vida, pero hoy te doy gracias por abrirme los ojos. Señor Jesús, hoy me acerco a ti. Tal vez me da vergüenza, tal vez siento que es una batalla que no he podido ganar, pero hoy me levanto una vez más. Y hoy Jesús te mira con ojos de gracia, no condenación. Él te mira con compasión porque Él desea liberarte de ese pozo en el que estás cayendo. Si tú estás batallando con eso, con impulsos pecaminosos, te sientes abrumado, abrumada, hoy corre a los brazos de Jesús y dile, Jesús, ayúdame, no quiero fallar más. Ayúdame, Jesús, no quiero pecar más. Yo necesito un encuentro libertador contigo, Señor. Yo necesito un encuentro con tu gracia. Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad. Hoy sé sincero, confiesa con tu boca ese pecado que has cometido. Y dile, Señor, yo me equivoqué en esto, yo pequé en esto. Ayúdame, Señor. Quiero ser libre. Quiero ser libre de esta esclavitud. No quiero seguir así. Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad. Ayúdame en esta batalla que estoy librando. Y ahí donde estás, tú vas a ver cómo Jesús empieza a acercarse a ti. Y tienes encuentro de amor contigo. Ahí donde estás, dile, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Ahí tú estás en tu casa solo y sola frente a Dios. Nadie te está mirando, solo Dios y tú. No es el momento de tener pena, es el momento de enfrentar la realidad y decir, Señor, te necesito. Dile, Señor, ayúdame. Yo necesito que tú santifiques, purifiques mi mente, mi corazón. Yo sé, Señor, que si mi corazón es sano, yo voy a poder ser sano o sana de esta lucha, de este problema.
Señor, yo reconozco hoy por tu palabra que lo que he vivido no es normal, está mal y necesito, Señor, un libertador, necesito un salvavidas. Necesito que me dejes conocer el amor tan grande que sientes por mí, para que yo, motivado o motivada por ese amor, quiera corresponderte y quiera vivir en santidad, no porque tengo que hacerlo, sino porque conocí la verdadera razón por la cual tengo que vivir así, que es corresponder a ese gran amor que todo lo entregó por mí. Señor, yo te pido que en esta reunión tú te hagas visible, que tú saques a la luz si hay cosas ocultas, que tú propicies el ambiente eh, ideal para la santificación de tus hijos y de tus hijas, que tú nos limpies, que tú nos purifiques, que tú nos des el carácter que tú tenías frente al pecado, la templanza, la capacidad de dominarse a sí mismo y decir no, no lo voy a hacer. No porque yo amo a mi Señor, no porque yo amo a mi Dios, porque no voy a fallarlo de esa forma. Y que tu amor, Señor, sea el sello, la marca que nos saque de esta condición. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendecimos a cada persona que está conectada en esta hora. Y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo a esta palabra que tú nos has dado, que pueda, Señor, hacerla real en nuestras vidas, que esta palabra se haga una realidad y que vivamos en santidad siempre, Señor, siempre, porque sí es posible. Que nuestra vida sea el mejor mensaje contra el enemigo que grita a los cuatro vientos que no lo podemos hacer. Señor, te amamos y te damos gracias por estar siempre con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús ahí desde sus casas?